Esta serie de acontecimientos que se han venido dando en Morelos, que desembocan con esta situación del operativo de las torres de altitud. Pero previo a eso hemos estado insistiendo que la inseguridad que existe en Morelos es muy grave. No es casual, y lo hemos planteado, que haya habido ejecuciones de altos mandos de la Procuraduría de Justicia del Estado, tanto de la Policía Ministerial, incluso llegando al subprocurador de la delincuencia organizada, el señor, en paz descanse, el señor Dimitriadich, Andrés Dimitriadich. Lo que pasa en Morelos con respecto a este asunto, por supuesto, que es de conocimiento del ciudadano gobernador. Sí nos preocupa su indiferencia ante lo que está pasando en Morelos, nos preocupa su silencio. Y el silencio se plantea que puede ser en un momento por complicidad. Yo he insistido en que la omisión es motivo de juicio político. Y desde el momento en que sucede violación de garantías individuales en Morelos, en donde el gobernador se llama Marco Antonio Adame Castillo, el ciudadano gobernador debiera de ser el primero en pegar el grito en el cielo y señalar este tipo de violaciones a las garantías de los morelenses. Estamos absolutamente de acuerdo, lo queremos resaltar, en la guerra contra o el combate contra la delincuencia de cualquier tipo. En lo que no vamos a coincidir jamás es que a nombre del combate de la delincuencia se violen derechos humanos y garantías individuales. En este operativo que se dio en altitud, hubo personas asesinadas. Ellos dicen que por error. No, cuando hay un cuerpo de inteligencia jamás se asesina a nadie por error. Lo hacen con premeditación porque pretenden intimidar a la población y eso no se vale. Hubo baleados. ¿Cuántos? Todavía no se tiene la información precisa. Hubo gente que privaron ilegalmente de su libertad. Hubo obstrucción a la libertad de tránsito. Todas estas situaciones anómalas que se vivieron en ese día fatídico, no ha levantado la voz el ciudadano gobernador del estado para defender a la población de este tipo de atropellos. Igual que Calderón, Adame festejó con bombos y platillos este operativo. Habría que preguntar la opinión a los familiares de los que fueron asesinados ahí. Habría que preguntar la opinión a las personas que fueron baleadas o a sus familiares. Habría que preguntar la opinión a todos aquellos que les privaron de su libertad de manera ilegal. Creo que la opinión es contraria a la opinión de Calderón y del propio Marco Antonio Adame Castillo. En ese sentido, preguntaban que qué había hecho el Congreso. Bueno, el Congreso del Estado en su momento, de una manera preventiva, casi iniciando la legislatura, ante esta ola de violencia que estaba viviendo Morelos, hicimos una solicitud al gobernador del estado y a la federación para que se incrementaran los operativos con la preservación de los derechos humanos, cuidando que no se violaran derechos humanos de parte de la Policía Federal. Incluso solicitamos la presencia del Ejército por la situación gravísima que hay en Morelos. Hoy se ha agudizado. Hoy te paran por cualquier cosa, pero lo grave es eso, que no respetan tus derechos humanos. Creo que incluso nosotros, y yo lo digo por mí, yo he sufrido en carne propia la agresión del Ejército. Y a pesar de que te identificas, a pesar de que dices que ostentas una representación, no hay la más mínima consideración. Imagínate, si eso le hacen a un diputado, ¿qué no le hacen a la ciudadanía que está en total estado de indefensión? ¿Estamos en un estado sin derecho? Estamos, sin que se diga que es lo grave, estamos en un estado de sitio, sin que se diga. Porque cuando te asesinan en nombre de combate a la delincuencia, cuando te privan de tu libertad en nombre del combate de la delincuencia, cuando te balean en nombre de combate a la delincuencia, entonces las garantías individuales están conculcadas, no existen. Simplemente te obstruyen tu libertad de tránsito y no pasa nada.
Entonces, creo que aquí el Congreso del Estado tiene que revisar de manera muy puntual la situación actual del Estado de Morelos. Y sin temores de que si tienen que rodar cabezas, incluso la del propio gobernador, pues tienen que rodar, porque la ciudadanía nos exige respuestas. Yo sí, por supuesto que estoy platicando con mis compañeros legisladores de situación tan delicada y tenemos que actuar, es cierto, con mucha prudencia. No podemos hacer cosas alocadas, no podemos tomar decisiones al vapor, pero existen elementos suficientes para poner las cosas en su lugar. Y te reitero, ante esta situación que priva en Morelos, el primero, por ser el jefe político del Estado, por ser el que representa los intereses de todos los morelenses, es el gobernador del Estado el que debió de haber hecho los comentarios, hecho las recomendaciones, hecho las solicitudes a la Federación para que se cuide los derechos humanos de los morelenses y sus garantías individuales. Entonces tenemos suspendida nuestra Constitución, estamos bajo la ley marcial. Te digo sin decirlo, porque no hay una justificación para que te paren, simplemente te paran. Y si por alguna situación no entendiste el señalamiento de quien te hace el señalamiento de que te pares, entonces se han dado casos verdaderamente lamentables. Gente que ha sido ametrallada por el ejército, eso es conocido en todo el país y en todo el mundo. Entonces, creo que el asunto de que está aplicando una ley marcial, te digo sin decirlo, pues prácticamente es eso. Reitero, coincidimos, impulsamos que se combata la delincuencia, pero no en aras de combatirla se lastime los intereses de la población. ¿Y cómo ustedes como diputados, como grupo, que están de acuerdo en esto que está pasando, que hace que seamos una noticia nacional todos los días, mundial, cómo luchar si dentro del mismo Congreso la Junta Política está de desacuerdo en esto que es realidad? Bueno, aquí lo que no se vale es que por encima de los intereses de la población existan intereses de partidos políticos o de diputados. Creo que el interés de la población debe estar por encima de cualquier interés y en ese sentido tenemos que actuar. Hay situaciones que tenemos que platicar con los compañeros legisladores. Tenemos que ser muy diplomáticos porque hay mucha sensibilidad en algunos de mis compañeros. No es necesario que nos confrontemos con el gobernador, pero tenemos una obligación con el pueblo. Creo que el hablar con la verdad es una condición para que acabemos con la corrupción, la simulación y la corrupción traen como consecuencia inevitable el que haya gente que sea lastimada en la población. Ese es el asunto y entonces tenemos que evitar la simulación, tenemos que evitar la corrupción para que tengamos gobiernos que verdaderamente le sirvan al pueblo y entonces el pueblo sea protegido en primera instancia por quien lo gobierna.